tu fe y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Que el Señor les bendiga. Reflexionemos sobre el consejo que el apóstol Pablo da a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios. El propósito de Pablo al escribir esta carta era inspirar y fortalecer a Timoteo para su tarea en Éfeso. Pablo le recuerda su confianza en él. No hay mayor inspiración que la de sentir que alguien cree en nosotros. Le recuerda su tradición familiar. En el versículo 5, recuerdo tu fe sincera, como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. Había recibido una buena herencia. La educación bíblica se la dio su abuela Loida y su madre Eunice, quienes le enseñaron las escrituras desde la niñez. ¿A qué se refiere con fe sincera? Tener la misma fe en toda época, fe que soporta la prueba y habita en nosotros como principio vivo. Eunice y Loida eran judías. Eunice estaba casada con un griego. Hechos 16:1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Mujeres o varones que están casados con personas que no tienen puesta su fe en Jesús, ¿qué deben hacer? ¿Qué hizo Eunice? ¿Abandonó su fe? No, tuvo una fe sincera. Continuó con su fe en el Dios vivo y verdadero. Las alabanzas de Pablo acerca de Timoteo son frecuentes. Le llama verdadero hijo en la fe, mi hijo amado y fiel en el Señor, mi colaborador, siervo de Jesucristo, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Hace la obra del Señor así como yo. Seamos diligentes en enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos y nietos, así como Loida y Eunice. Enseñemos a creer, conocer, amar y obedecer la palabra. No olvidemos la educación espiritual. Ellos pueden hacer grandes cosas, pueden servir a Dios y bendecir a la humanidad. Pablo lo desafía a que sea fiel. Le dice en el versículo 6, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando el apóstol Pablo puso sus manos sobre Timoteo, ese acto significó que Timoteo era un compañero de Pablo, que estaba asociado a Pablo en su ministerio. Compartió con él el don de enseñanza de la palabra de Dios. Este joven siempre había estado cerca de Pablo. Cuando éste se encontraba en la cárcel de Roma, dijo de él en Filipenses 2:20, porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros. Este era un hombre que podía llevar a cabo la enseñanza y la predicación de Pablo, y por ello el apóstol le convirtió en su compañero, en su colaborador asociado, y así compartieron juntos el ministerio. Timoteo tenía un don y Pablo le recomendó que lo avivara. ¿Por qué? Éfeso era la sede del templo de Diana y uno de los grandes centros de pecado del mundo romano. Pablo mismo había pasado 3 años en Éfeso y sabía que en aquella ciudad había muchas atracciones, tentaciones, herejías e idolatría que podían afectarle y también a la iglesia. Hoy en día también estamos rodeados de todo esto, por eso es importante que avivemos el fuego del don de Dios. Dios da los dones y tenemos que mantenerlos como fuego vivo.
Uno de los pensamientos favoritos de Pablo acerca de la iglesia cristiana es que es como un cuerpo. Los miembros del cuerpo no discuten, ni se envidian, ni se pelean unos a otros. Cada parte del cuerpo realiza sus funciones. Pablo estaba convencido de que así debería suceder en la iglesia cristiana. Cada miembro tiene un don o dones, y es solo cuando todos cumplen con su función como es debido, cuando el cuerpo de la iglesia funciona como Dios manda. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, conocernos a nosotros mismos. No llegaremos muy lejos en nada hasta que sepamos lo que podemos y lo que no podemos hacer. Número 2, aceptarnos a nosotros mismos y a usar los talentos que Dios nos ha confiado. No tenemos que envidiar los dones de otros, ni lamentar no tenerlos nosotros. Tenemos que aceptarnos tal como somos y usar el don que tengamos. Aunque encuentre que la contribución que puede ofrecer no se va a ver, ni va a recibir alabanza, ni prominencia, debe hacerla con la seguridad de que es importante y que sin ella el mundo y la iglesia quedarían privados de algo. Número 3. Tenemos que tener presente que todos los dones vienen de Dios. Llama a los dones charismata, Pablo. En el Nuevo Testamento, charisma es algo que Dios le da a una persona que no habría podido adquirir por sí misma. Puede que uno se afane toda la vida y no consiga manejar como quisiera la madera, o el vidrio, o los metales, y sin embargo otro les puede dar forma con tal facilidad que parece que la herramienta que usa es parte de su cuerpo. Tiene algo especial, el charisma, que es un don de Dios. Cada uno tiene su propio charisma. Puede que sea escribir, predicar, construir casas, plantar semillas, tocar el piano, cantar, enseñar a los niños, evangelizar, servir en tantas otras formas según los conocimientos que Dios les haya dado. Ese es un extra que Dios nos da. Número 4. El don que uno tenga debe usarlo no para su prestigio personal, sino porque está convencido de que es tanto su deber como su privilegio el hacer su contribución al bien común. La iglesia que no tiene interés en descubrir los dones y en dar oportunidad de practicarlos al que los tiene, se empobrece a sí misma y al mundo. En el versículo 7 nos dice la palabra de nuestro Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo dice que si Timoteo no cumple activamente su ministerio en Éfeso, será por cobardía, y eso no viene del Señor. Si no ponemos en práctica nuestros dones, hermanos, también es por cobardía. Para que esto no suceda, Dios nos provee de 3 cualidades que sustituyen a la cobardía. Estas son el poder, el amor y el dominio propio. ¿Cómo nos ayudan? El poder. En un verdadero cristiano está el poder para enfrentarse a cualquier circunstancia, para asumir cualquier tarea, para mantenerse firme frente a la situación imprevista y terrible, para retener la fe frente al dolor del alma y la desilusión agotadora. El Espíritu Santo nos da el poder para servir a Dios y por él podemos ganar sobre la cobardía y nuestras debilidades. Nos da el poder para testificar de él. El amor. Dios nos da poder para amar a los que no pertenecen todavía a Cristo y el afecto para los creyentes. Motiva al cristiano a servir y también en algún momento a sufrir. El dominio propio o autodisciplina. Esta expresión describe una mente sana, sobria y equilibrada, no controlada por el pánico, sino por la fe y la calma. Dios no quiere que la derrota sea parte normal de la vida del creyente. En realidad, tendríamos que ser creyentes bien disciplinados antes que esclavos de nuestras emociones.
Nuestras emociones no deben dominarnos. Lo que tiene que hacer una persona que experimenta miedos es pedir la ayuda del Espíritu Santo para vencerlos, disciplinando la mente. Vencer las emociones significa no permitir que ellas nos impidan hacer algo que deberíamos estar haciendo. El consejo de Pablo a Timoteo es de mucha ayuda para nosotros. No necesitamos que Dios nos dé algo nuevo, sino que debemos aprovechar y avivar lo que ya nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Hermanos, ¿están cultivando el poder, el amor y el dominio propio en su vida? Dios nos ayuda a enfrentar toda prueba y dificultad para que podamos actuar valientemente y confiadamente ante la adversidad. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder.